Bueno, un estudio de la Universidad Mayor reveló que el entusiasmo y el enojo son las emociones que más se han experimentado durante el último tiempo, en particular esto en relación al estallido social. Queremos conocer más conclusiones de este estudio. Para eso tenemos contacto y nos acompaña el investigador principal y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Mayor, Rodolfo Buckler. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé si pronuncié de forma adecuada su apellido. ¿Qué tal? Viviana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, está muy bien pronunciado, gracias. Bueno, Rodolfo, ustedes hicieron preguntas respecto a las emociones. ¿A qué le pasaba a los chilenos en cuanto a tres hechos bien puntuales? Uno, que fue la marcha del 25 de octubre. También cuando se logra el acuerdo con miras a lo que fue el plebiscito y también el plebiscito. ¿Hay ahí algún tipo de hilo común que se da respecto a esos hechos? ¿Cuáles son las emociones que más afloraron en cuanto al estudio que ustedes hicieron? Sí, hay varios hilos comunes. Mira, lo primero que quisiera contarte es que nosotros evaluamos en cada hito de los que tú mencionaste, la Gran Marcha, el Acuerdo por la Paz y el plebiscito, evaluamos 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones son comunes para estos 3 hitos. Evaluamos cómo se sentía la gente respecto de las manifestaciones pacíficas, evaluamos cómo se estaba sintiendo la gente respecto de las manifestaciones violentas, el manejo del gobierno respecto de lo que estaba ocurriendo y también frente al futuro próximo. Como primer hilo conductor, te cuento que lo que tú contaste recién, lo que tú señalaste recién es el promedio de las emociones que más habríamos experimentado durante todo el año, enojo y entusiasmo. Pero lo que observamos además es que hay una evolución. En la medida que fuimos pasando por estos 3 hitos, pasamos de estarnos sintiendo bastante mal al principio, con enojo y tristeza principalmente, a tener en el segundo hito, el Acuerdo por la Paz, principalmente enojo y entusiasmo, y en el tercer hito, para el momento del plebiscito, ya parece ser que estamos todos como mucho más esperanzados, más alegres, optimistas, porque lo que prima es el entusiasmo y la confianza o esperanza. Entonces, ese es un primer dato que puede conectar los 3 hitos que evaluamos. ¿Por qué se evalúa desde la marcha del 25 y no el 18 de octubre propiamente tal? Bueno, porque yo me di cuenta en verdad que este era un fenómeno de... Todo esto es emergente, digamos, no teníamos previsto hacer un estudio. Y cuando aparece, se genera la Gran Marcha, en ese momento yo me di cuenta de que se trataba de un fenómeno de características emocionales, es decir, todo el mundo estaba conectado a partir de algunas emociones que de alguna manera nos unían, y es lo que yo creo que provoca la Gran Marcha. En ese momento decidimos estudiarlo porque se hace evidente. Claro, podríamos haberlo estado mirando desde antes, pero en verdad surge como una investigación emergente. No estaba en nuestros planes hacer esto. Y ustedes además, y lo ponen como un cierto bonus track, pero seguramente que es muy importante de seguir profundizando en aquello, analizaron también las emociones a partir de la pandemia. Estamos todavía en ese proceso, las noticias que nos están entregando ahora no son alentadoras, en un contexto distinto tal vez, ya enfrentamos un confinamiento. Entonces, ¿qué han podido también ustedes entender de cómo emocionalmente hemos enfrentado este proceso de la pandemia? Sí, mira, nosotros cuando ya teníamos en marcha la investigación, se suma a todo el contexto de mucho revuelo emocional, porque hemos vivido probablemente uno de los años más intensos en términos emocionales en quizás décadas, se suma la pandemia. Y en este estudio que nosotros presentamos recientemente en un seminario del que estamos hablando ahora, consideramos la pandemia como un contexto que le agregó, por decirlo así, más pimienta a todas las emociones que estábamos viviendo en ese momento. Y evaluamos entonces varias cosas respecto de la pandemia. Algunas de ellas tienen mucho que ver con la salud mental, con la angustia que la gente estaba sintiendo, pero en relación a lo que estamos hablando ahora, te voy a contar que evaluamos, por ejemplo,
qué emociones tenía la gente respecto del el hecho de que la pandemia interfiriera o interrumpiera en algún sentido lo que se estaba produciendo como movimiento social hasta ese momento. Recuerda que tuvimos varios meses en los cuales no hubo manifestaciones, bueno, prácticamente no podíamos salir a la calle y todo quedó un poco como stand-by. Y entonces evaluamos qué es lo que sentía la gente respecto de esto y cómo eso se manifestaba según si eres hombre o mujer, si tienes distintas edades, nivel socioeconómico, etcétera. Es interesante profundizar en aquello, en las edades, en los distintos grupos, si es que las emociones son distintas entre hombres y mujeres, en la edad en que uno está en la vida, si está mucho más determinado además también por el contexto económico, por a qué grupo social pertenece. ¿Eso también lo pudieron ustedes revelar en este estudio? ¿Pudieron identificar eso? Sí, absolutamente. Bueno, te quería decir primero, antes de contarte esto, que aquí estamos mirando las emociones casi como una forma de pensar. Digamos que este estudio parte de la base que lo que sentimos tiene mucho que ver con lo que pensamos respecto de un fenómeno. Sí. Entonces, cuando miramos lo que la gente siente en relación a la pandemia y cómo la pandemia interfiere en el movimiento social, en el fondo nos da una pista respecto de lo que la gente está pensando sobre lo que ocurre. Y encontramos varias cosas interesantes. Por ejemplo, que las mujeres están radicalmente más molestas en ese momento por el surgimiento de la pandemia. Te reitero, no estamos hablando en este caso de la pandemia como hecho sanitario, sino que como un hecho que interfiere en lo que se estaba gestando como movimiento social. A las mujeres les impacta mucho más ese contexto que emerge. Luego, si lo miramos por niveles socioeconómicos, hay un menor nivel de desagrado frente a la aparición de la pandemia. Es decir, cuando la pandemia aparece, a las personas de menos recursos en nuestro país le provoca muchísimo desagrado que esto interfiera con todo lo que se estaba gestando en ese minuto, que teníamos muchas marchas, cacerolazos, etcétera, etcétera. En cambio, si perteneces a los grupos, digámoslo así, más acomodados de nuestra sociedad, esta molestia disminuye considerablemente. ¿Ya? No llegan a sentirse alegres porque aparezca la pandemia, pero sí están mucho menos molestos por esta situación. Y también pasa algo similar cuando se mira este dato respecto de la edad. A los jóvenes también les produce mucha más molestia, mucha más tristeza, mucho más enojo el hecho de que la pandemia interfiera sobre lo que estaba ocurriendo como movimiento social en ese minuto. No sé si en este estudio y pensando en el bienestar psicológico, en el proceso que está por venir, eso también se pudo incluir porque, claro, comenzamos un camino bien significativo, que es la redacción, la construcción de esa nueva constitución, de que efectivamente se materialice muchas de las cosas que se estuvieron viviendo, sobre todo en las calles en el último tiempo. Entonces, eso si es que también se alcanzó a analizar en este estudio y cómo ves tú a modo más general que los temas de las emociones, de los sentimientos estén presentes también en el momento de hacer análisis y conclusiones de todo lo que se está viviendo. Bueno, yo trabajo en emociones, hace muchos años me dedico a esto, entonces me parece que para tener una aproximación más completa a lo que ocurre socialmente, a un fenómeno social, se requiere necesariamente mirar las emociones, ¿no? Porque hay muchas cosas que tú no dices cuando te preguntan por lo que tú opinas, por lo que tú crees. Por ejemplo, respecto de la violencia, nosotros con el primer estudio que lo hicimos en octubre del año 2019 nos dimos cuenta que había distintas sensibilidades respecto de la violencia. Es decir, que no todo el mundo estaba tan impactado y tenía tanto, digamos, desagrado por estos hechos violentos que estaban ocurriendo. Entonces, claramente cuando miras por emociones, a través de las emociones, los fenómenos, encuentras información distinta. Ahora, respecto de lo que tú me preguntabas en relación con la salud mental o el bienestar de la población en Chile, te puedo contar que hay un dato que nosotros tenemos muchas cosas, pero un dato interesante que tal vez podemos mirar ahora es el hecho de que hemos ido pasando, como te decía hace un ratito, de sentirnos muy mal. Había mucho malestar en octubre del año 2019 y previamente, ya otros estudios lo señalaban, y hemos pasado a una sensación mucho más agradable, no sé si llamarla propiamente bienestar, pero nos estamos sintiendo como más optimistas, esperanzados como sociedad, al parecer, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos.
sobre todo frente a este último hito que tiene que ver con el plebiscito. Y eso me parece un dato interesante porque en verdad es paradójico. Estamos viviendo uno de los peores momentos económicos en décadas, estamos con una pandemia a cuestas, es decir, una situación que si nos la dicen hace 2 años atrás la habríamos mirado como una locura, algo imposible, y a pesar de todo este escenario extremadamente negativo, en términos objetivos, la vivencia subjetiva respecto de lo que está pasando en Chile parece ser mucho más cercana a algo que podríamos llamar bienestar. Entonces, me parece que el estudio muestra una cierta como discordancia entre los análisis objetivos hechos por expertos, Claro. encuestas de opinión, etcétera, y lo que estaría viviendo subjetivamente la gente que lo vemos a través de las emociones que hemos evaluado. Qué importante eso, que el entusiasmo y la expectativa sigue estando presente y lo que tú decías, cuando recordamos hechos y hitos recientes, probablemente uno lo que más recuerda son las sensaciones, las emociones, cómo uno vivió ese momento. Rodolfo, te queremos agradecer muchísimo el tiempo y la posibilidad de conocer más de este estudio que realizaron. Que estés muy bien. No, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, Paul McCartney lanzó este viernes un nuevo